En aquel día, la frase que Luis le dijo a Marta fue una de las más duras y, al mismo tiempo, sinceras que ella había escuchado en su vida. Hay momentos en que alguien te mira a los ojos y entiendes todo de golpe. Fue uno de esos instantes. Su corazón se apretó, su respiración se volvió irregular, y sintió como si una cuerda invisible le estrangulase la garganta. Esa frase, pronunciada mientras Luis la miraba, no solo vibró en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma. En ese momento supo que nada volvería a ser igual. Marta había dejado hace 4 años a su marido, pero en realidad solo se había separado de él. Seguía manteniendo contacto con su círculo cercano, que también la quería. Entre ellos estaba Luis, un amigo íntimo del exmarido. Una tarde, Luis le envió un mensaje por Instagram con un cumplido. Marta se quedó un poco desconcertada, pero él pidió disculpas enseguida. Fue un error, soy un soltero, estas cosas pasan, no pasa nada, bromeó. Rieron juntos y dejaron el tema ahí. Esa misma noche, el timbre de su casa sonó. Abrió y allí estaba Luis, sonriendo con esa mezcla de complicidad y misterio que siempre la desconcertaba. No me digas que viniste por el mensaje equivocado, bromeó Marta. Tranquila, no vine por error, respondió él, provocando que ambos se rieran a carcajadas. Lo invitó a pasar y se sentaron en el salón. Marta llevaba un vestido de seda color burdeos que rozaba sus rodillas, dejando entrever unas medias negras y unos zapatos de tacón medio que resaltaban la delicadeza de sus pies. En su muñeca, una pulsera fina de plata que tintineaba con cada movimiento. Luis la miraba con atención, como si estuviera descubriéndola de nuevo. Ella notaba cómo esa mirada le provocaba un cosquilleo que se extendía lentamente por todo el cuerpo, un calor suave y punzante. Empezaron a charlar, y poco a poco la conversación fluyó con naturalidad. Marta le ofreció un poco de vino tinto de La Rioja que tenía en la mesa. Cuando la charla derivó hacia aquel mensaje, Luis confesó, no fue un accidente, Marta. Te lo digo de verdad. Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo que no? Preguntó, levantándose y mirándolo fijamente. Luis se acercó y, clavando sus ojos en los de ella, aseguró, lo que siento es real. Me gustas, Marta. El silencio se apoderó de la habitación. No era necesario decir más. Las palabras de Luis, su voz firme y su postura segura lo decían todo. Marta sintió una mezcla de nerviosismo, curiosidad y una paz inesperada. Como si su cuerpo y mente respondieran en una sola ola a la presencia de Luis. Justo cuando iba a agradecerle, él susurró, permite que te abrace. El aire cambió. El tiempo pareció desacelerarse. Los latidos de sus corazones se sincronizaron en un ritmo único, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Una oleada de emociones la invadió, dejando las palabras en un segundo plano. Solo quedaba sentir esa conexión profunda y silenciosa. Tras unos minutos, Marta recuperó la compostura y encendió la televisión para romper la tensión. Pensé que te irías después del mensaje, dijo con una sonrisa tímida. ¿Y perderme una noche en tu compañía? Ni pensarlo, respondió Luis, mientras sacaba unas patatas fritas y unas aceitunas de un bol. Marta se rió y aceptó la invitación. La noche avanzó entre risas, confidencias y miradas cómplices. Marta, con su vestido ligeramente caído sobre un hombro, y Luis, con la camisa desabrochada en el cuello, se sentían extrañamente cómodos, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Cada palabra, cada gesto, parecía un baile silencioso de dos almas que se reencontraban sin saberlo. Cuando la madrugada ya había cubierto Madrid con su manto oscuro, Luis se levantó con una sonrisa y dijo, creo que es hora de que me vaya. Marta se quedó mirando, sin saber qué decir, mientras una sensación cálida y extraña le llenaba el pecho. Esa noche, se durmió con la certeza de que algo había cambiado para siempre, aunque no sabía aún qué. Pero los días que siguieron, Luis no volvió a llamar ni responder a sus mensajes. Marta, entre la sorpresa y la decepción, comprendió que aquella noche había sido un destello fugaz, una chispa que quizás solo existió en ese momento. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa historia no había terminado. Que detrás de esa retirada silenciosa, había un secreto por descubrir. Y Marta estaba decidida a encontrarlo. Pasaron los días y Marta no podía quitarse de la cabeza aquella velada con Luis.
La imagen de sus ojos intensos y la calidez de su voz seguían resonando en su mente, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Decidió salir a dar un paseo por el casco antiguo de Toledo, buscando aclarar sus pensamientos entre las calles empedradas y las fachadas de piedra que parecían contar historias antiguas. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, una blusa blanca de seda, que dejaba entrever la curva suave de su cuello, y una falda lápiz negra que ceñía su figura con delicadeza. Sus zapatos de tacón bajo resonaban con un ritmo pausado en el suelo, mientras una bufanda de color borgoña envolvía su cuello, dándole un aire sofisticado. Al pasar por una pequeña plaza, se sentó en un banco junto a una fuente de agua cristalina, dejando que el murmullo del agua calmara la agitación de su mente. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres saber la verdad, Marta? Solo esas palabras, simples pero cargadas de misterio. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Luis? ¿O alguien más? Confiada y a la vez cautelosa, respondió, ¿quién habla? Pero no recibió respuesta inmediata. Mientras esperaba, una figura apareció a lo lejos, caminando con paso firme hacia ella. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una chaqueta de cuero marrón. Su mirada era penetrante y en su sonrisa había un dejo de complicidad. Sin mediar palabra, dejó sobre el banco un sobre cerrado, con su nombre escrito en tinta negra. Marta lo tomó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Abrió el sobre con manos temblorosas y encontró dentro una fotografía antigua, en blanco y negro, que mostraba a Luis junto a una mujer desconocida, en una escena que parecía sacada de otra época. En la parte posterior, una nota manuscrita decía, no todo es lo que parece. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Confundida y fascinada, Marta levantó la vista para hablar con el hombre, pero éste ya se había esfumado entre las sombras de la callejuela. El misterio comenzaba a envolverla con una intensidad que no esperaba. ¿Qué secretos guardaba Luis? ¿Y quién era esa mujer en la foto? La búsqueda apenas empezaba, y Marta sabía que no podía retroceder. Mientras caminaba de regreso a casa, la noche se cerraba sobre Toledo como un manto oscuro, y en el aire flotaba una promesa silenciosa. La verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque para ello tuviera que enfrentarse a sombras del pasado que amenazaban con cambiarlo todo. Los días siguientes, Marta se sumergió en una investigación silenciosa que la llevó a recorrer librerías antiguas y archivos polvorientos en busca de pistas sobre la misteriosa mujer de la fotografía. En una pequeña biblioteca de Cuenca, encontró un libro de historia local que mencionaba a una tal Isabel, una mujer envuelta en un escándalo que había dividido a un pueblo entero décadas atrás. La similitud con la mujer de la foto era impresionante. Vestida con un vestido de encaje negro que rozaba las rodillas y unas botas de cuero marrón, Marta se sentía como una detective de novela negra. Cada paso la acercaba más a un secreto enterrado. Su cabello, recogido en un moño despeinado, dejaba escapar mechones que enmarcaban su rostro, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y ansiedad. Una tarde, mientras cenaba en un pequeño bar de tapas en Cuenca, recibió una llamada inesperada. Era Luis. Su voz, baja y cargada de emoción, le pidió que se encontraran en un café discreto en las afueras de Madrid. Sin pensarlo dos veces, Marta aceptó. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier miedo. En el café, Luis la esperaba con una expresión seria, vestido con una camisa azul oscuro y pantalones de tela gris. Sus manos temblaban ligeramente cuando la saludó, y sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y esperanza. Marta, hay cosas que no te he contado, cosas que podrían cambiarlo todo, dijo en un susurro. Ella lo miró fijamente, sintiendo como el aire entre ellos se cargaba de tensión. Estoy lista para escuchar, respondió con firmeza, aunque su corazón latía desbocado. Luis comenzó a relatar una historia de amores prohibidos, traiciones familiares y secretos ocultos bajo capas de tiempo. Cada palabra era una pieza que encajaba en un rompecabezas que Marta no sabía si quería completar. Pero ya no había marcha atrás. Cuando Luis terminó, un silencio denso llenó el espacio entre ellos. Marta, con una mezcla de tristeza y determinación, comprendió que aquel encuentro no era un final, sino el comienzo de una batalla por descubrir la verdad. Y mientras salían del café, la noche madrileña los envolvía, cómplice de un destino que parecía escribir su propia historia. La mañana siguiente amaneció gris y fría en Segovia,
con una ligera llovizna que hacía brillar las calles empedradas como espejos diminutos. Marta se levantó temprano, aún con el eco de las palabras de Luis resonando en su cabeza. Decidió que no podía esperar más para enfrentarse a aquello que parecía acechar en las sombras de su pasado. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa de seda marfil que caía suavemente sobre sus hombros, dejando apenas entrever la línea de su clavícula, y unos pantalones negros ajustados que realzaban su figura sin resultar demasiado llamativos. En sus pies llevaba unos zapatos de tacón medio, cómodos para caminar, pero que le daban ese toque de seguridad que necesitaba. Se colocó unos pendientes de plata en forma de lágrima, que brillaban tenuemente bajo la luz del amanecer, y recogió su melena en una coleta baja, dejando su cuello descubierto, vulnerable y a la vez fuerte. Decidió visitar a la única persona que podría arrojar luz sobre el misterio, doña Carmen, una anciana que había vivido en el pueblo durante más de 50 años y guardaba secretos que nadie se atrevía a contar. Marta la encontró en una pequeña casa con jardín, rodeada de geranios y jazmines, que perfumaban el aire con un aroma dulce y envolvente. Doña Carmen la recibió con una mirada penetrante y una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban una historia cargada de silencios y verdades a medias. «Sé por qué has venido, Marta», dijo sin rodeos. «No todo lo que crees saber es cierto, y hay cosas que es mejor escuchar con el corazón abierto». Mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, doña Carmen comenzó a relatar la historia oculta de Isabel, la mujer de la fotografía, y su relación con la familia de Luis. Palabras de amor prohibido, celos, y traiciones que habían marcado generaciones. Marta escuchaba con atención, cada detalle hacía que el misterio se volviera más tangible, más urgente. Al terminar, doña Carmen le entregó una carta amarillenta, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa. «Esto es para ti. Solo para ti, porque la verdad tiene un precio», susurró. Marta tomó la carta, sintiendo el peso de años de secretos en sus manos. Al abrirla, encontró palabras que cambiaban todo lo que creía saber, y un nombre que nunca habría imaginado. La tormenta afuera amainaba, pero dentro de Marta una tempestad apenas comenzaba. Sabía que detrás de aquella carta se escondía la clave para entender no solo a Luis, sino también a sí misma. Y el camino hacia la verdad prometía ser más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. La carta temblaba en las manos de Marta mientras sus ojos recorrían cada línea con creciente incredulidad. Aquellas palabras revelaban un secreto familiar enterrado durante décadas. Luis no era simplemente un amigo del pasado ni un hombre marcado por un amor imposible. Había heredado una deuda de silencios y mentiras que ahora amenazaban con destruir todo lo que ella creía conocer. El nombre que apareció al final de la carta era Alejandro, un apellido que resonaba en la memoria de Marta como un eco lejano, un fantasma de su propia historia. ¿Qué conexión tenía Luis con Alejandro? ¿Y por qué esa carta había llegado a sus manos ahora, en medio de aquella investigación que parecía cada vez más peligrosa? Vestida con una blusa de encaje negro que dejaba entrever sutilmente la piel de sus hombros y una falda larga de tul gris, Marta se sentía al borde de un abismo emocional. Sus labios se entreabrieron en un suspiro mientras el peso de la traición y el misterio se apoderaban de su alma. En sus pies, unos estiletos de charol negro resonaban contra el suelo de madera, marcando el ritmo de sus pensamientos agitados. Decidió no perder más tiempo y llamó a Luis. La llamada fue breve, pero suficiente para concertar un encuentro en un lugar neutro, un antiguo café en el barrio de Malasaña, en Madrid, donde el bullicio de la ciudad parecía alejarse tras las paredes de ladrillo visto y las lámparas de luz cálida. Cuando Luis llegó, su rostro reflejaba la misma mezcla de miedo y decisión que Marta sentía en su interior. Se sentaron frente a frente, las manos entrelazadas sobre la mesa, y comenzaron a desentrañar la verdad oculta tras aquel nombre y aquella carta. Luis confesó que Alejandro era su hermano mayor, desaparecido años atrás en circunstancias nunca aclaradas, y que la familia había preferido ocultar la historia para protegerse del escándalo. Pero Alejandro había dejado pistas, y Luis temía que alguien estuviera tratando de silenciar esas verdades a cualquier precio. Mientras hablaban, Marta notó cómo la luz del café acariciaba suavemente la curva de su cuello y el brillo en sus ojos, creando una atmósfera cargada de tensión y deseo contenido. Era como si, en medio del peligro, se hubiera abierto una puerta hacia algo más profundo, una conexión que iba más allá de las palabras. De repente, un ruido seco resonó en la puerta del café, y ambos se giraron para ver a un hombre desconocido que los observaba fijamente,
con una sonrisa enigmática que heló la sangre de Marta. El misterio apenas comenzaba, y en aquel instante supieron que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba más cerca y, con ella, el peligro acechaba en cada sombra. La presencia del hombre desconocido llenó el café de una tensión palpable. Marta sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras sus ojos se clavaban en esa figura oscura, vestida con un abrigo largo y una bufanda que apenas dejaba ver su rostro. Luis apretó su mano con fuerza, como buscando transmitirle calma, aunque su mirada también reflejaba alerta. ¿Lo conoces?, susurró Marta, con la voz apenas audible. No, respondió Luis, pero no me gusta nada. El desconocido dio un paso hacia adelante, y por un instante, el murmullo de fondo del café pareció desvanecerse, como si el aire mismo contuviera la respiración. Marta, con el pulso acelerado, se acomodó en la silla, dejando entrever, bajo su chaqueta entallada, la fina blusa de seda que abrazaba su figura con sutil sensualidad, mientras sus labios se mordían ligeramente, un gesto nervioso pero irresistiblemente cautivador. El hombre sacó de su abrigo un sobre lacrado y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Luego, con una sonrisa ladeada, se giró y salió del café, dejando tras de sí un rastro de misterio y amenaza que parecía envolver todo el lugar. Luis abrió el sobre con manos temblorosas y encontró dentro una fotografía reciente de Marta, tomada sin que ella se diera cuenta, y una nota que decía: «Detente ahora o las consecuencias serán irreversibles». Marta tragó saliva y miró a Luis con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el juego se había vuelto mucho más peligroso de lo que imaginaban. «No podemos rendirnos», dijo con voz firme. «Necesitamos saber quién está detrás de esto y qué quiere realmente». Luis asintió, y juntos salieron del café, envueltos por la fría bruma madrileña. Mientras caminaban por las calles desiertas, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como señales de un futuro incierto, y así, entre sombras y secretos, Marta y Luis se adentraban en un laberinto donde cada paso podía ser el último, y donde la verdad, oculta tras capas de engaños, esperaba pacientemente para ser descubierta, o para devorarlos por completo. Las noches en Segovia comenzaron a tornarse inquietantes para Marta. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella fotografía enviada por el desconocido y sentía que alguien la observaba desde las sombras. Decidió entonces que no podía seguir esperando, necesitaba respuestas, aunque tuviera que enfrentarse a sus propios temores. Vestida con un vestido rojo oscuro que rozaba sus muslos, combinado con medias transparentes y tacones negros de aguja, Marta salió esa misma noche hacia la antigua casa de Alejandro, situada en las afueras del pueblo, un lugar que parecía detenido en el tiempo. El aire fresco acariciaba su piel, y el perfume tenue de jazmín y cuero que llevaba consigo se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra mojada. Al llegar, la puerta de madera crujió al abrirse, revelando un interior cubierto de polvo y recuerdos olvidados. Marta avanzó con pasos decididos, iluminando con su linterna los rincones oscuros, mientras su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y excitación que la mantenía alerta. En una vieja mesa encontró un diario cerrado con un lazo de cuero. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de notas, nombres y fechas, un mapa críptico que parecía indicar un lugar secreto. Entre las páginas, un pequeño sobre con una llave oxidada llamó su atención. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Luis apareció en el umbral, con su camisa remangada y el rostro serio. «No estás sola», dijo, tomando su mano. «Vamos a descubrirlo juntos». Mientras exploraban la casa, la tensión entre ellos crecía, y cada mirada cruzada parecía encender una chispa imposible de ignorar. La cercanía, el roce accidental de sus manos, el susurro de sus voces entre las paredes antiguas creaban una atmósfera cargada de una electricidad sutil y embriagadora. Pero justo cuando Marta intentaba encajar las piezas del misterio, un sonido seco resonó tras la puerta principal. Alguien estaba entrando. La puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. La verdad estaba al alcance, pero también el peligro. Y en ese instante, Marta supo que aquella noche sería decisiva, que el secreto de Alejandro y el destino de todos ellos pendían de un hilo tan frágil como la llave oxidada que ella sostenía entre sus dedos. La oscuridad envolvía la vieja casa con un manto espeso, apenas roto por la tenue luz que Luis sostenía en la mano temblorosa.
Marta sintió como el pulso le golpeaba en las sienes mientras sus miradas se cruzaban, cargadas de una mezcla de miedo y una atracción silenciosa que parecía crecer en aquella claustrofóbica penumbra. La figura que había entrado se movía lentamente entre las sombras, sus pasos resonando sobre el suelo de madera vieja. Marta, con el vestido rojo ajustado que acentuaba sus curvas y el delicado brillo de sus pendientes de plata que captaban la poca luz, se acercó a Luis, buscando protección y, quizás, algo más. ¿Quién está ahí?, preguntó Luis, su voz firme pero cargada de tensión. Un susurro apenas audible respondió: no deberíais haber venido hasta aquí. De repente, una ráfaga de viento abrió una ventana, dejando entrar el frío de la noche y haciendo que las cortinas danzaran como fantasmas. La llama de la linterna titubeó y se apagó, sumiendo a todos en una oscuridad casi absoluta. Marta sintió la mano de Luis rodeando su cintura, un gesto que la hizo estremecer. En ese instante, el silencio fue roto por un ruido metálico. La llave oxidada que Marta sostenía cayó al suelo con un tintineo seco. Un suspiro detrás de ellos anunció la presencia de alguien más cercano de lo que creían. Marta giró la cabeza y, en la penumbra, logró distinguir una sonrisa siniestra que le heló la sangre. El pasado siempre vuelve, Marta, dijo la voz con una mezcla de burla y amenaza. Y esta vez, no habrá escapatoria. El corazón de Marta latía con furia mientras comprendía que aquella noche no solo descubrirían la verdad, sino que también tendrían que enfrentarse a los fantasmas que llevaban años acechándolos en silencio. El juego apenas comenzaba, y las cartas estaban sobre la mesa, pero el jaque mate aún estaba por llegar. La tensión en la habitación era casi insoportable. Marta sintió como la mano de Luis se apretaba con fuerza alrededor de su cintura, como un ancla que la mantenía firme ante la amenaza invisible. El aire se espesaba, y cada sonido parecía amplificado en la penumbra. De repente, una luz tenue iluminó la estancia. Era el móvil de Marta, que había caído al suelo y ahora proyectaba unas de luz que dibujaba sombras danzantes en las paredes desconchadas. Aprovechando ese instante, Luis dio un paso adelante y alumbró con su linterna hacia la esquina donde la figura se ocultaba. Un hombre de mediana edad, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda oscura, se mostró lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y resignación. No buscáis la verdad para salvaros, dijo con voz grave, sino para hundiros más en el abismo. Marta, con el corazón desbocado, levantó la barbilla y respondió con firmeza: queremos respuestas. Queremos justicia. El hombre se acercó un poco más, y entonces, para sorpresa de ambos, Luis puso una mano en el hombro de Marta, protegiéndola. Déjanos en paz, ordenó con voz firme. No sabes con quién te enfrentas, pero el desconocido sonrió con desdén. Antes de que pudieran reaccionar, sacó una pequeña caja metálica y la lanzó al suelo. Un chasquido seco resonó y, de repente, la puerta principal se cerró de golpe, atrapándolos dentro. La caja comenzó a emitir un zumbido creciente, y Marta sintió como un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando mantener la calma. Luis frunció el ceño y examinó la caja. No lo sé, pero no pinta bien. En ese instante, un estruendo sacudió la casa y las luces parpadearon, dejando a Marta y Luis en una oscuridad total. Solo el zumbido de la caja persistía, creciente e implacable. Marta apretó los ojos, intentando concentrarse, mientras una voz interior le susurraba que, a pesar del peligro, estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad que había estado buscando. Pero también sabía que esa verdad podría cambiarlo todo, para siempre. La oscuridad se adueñó por completo del viejo caserón, solo interrumpida por el zumbido inquietante que emanaba de la caja metálica en el suelo. Marta sintió como el aire se volvía denso, casi insoportable, mientras su respiración se aceleraba y un frío intenso le calaba hasta los huesos. Luis, con la linterna apagada, tanteaba a su alrededor buscando alguna solución, su rostro marcado por la preocupación y una determinación férrea. Tenemos que apagar eso, susurró Luis, acercándose con cuidado. Pero no sé cómo. Marta, con el vestido rojo que ahora parecía absorber la penumbra, se agachó lentamente, sus dedos temblorosos rozaron la caja. En ese instante, un ruido seco resonó detrás de ellos. La ventana que minutos antes se había abierto se cerraba de golpe, y el viento arremetía contra los cristales con fuerza. No podemos quedarnos aquí, dijo Marta, incorporándose con agilidad. Hay que salir. Luis asintió, pero justo cuando se disponían a avanzar hacia la puerta, una sombra apareció en el umbral del pasillo. Era el hombre de la bufanda, que ahora exhibía una sonrisa cruel y ojos llenos de malicia.
No tan rápido, dijo con voz gélida. La verdad tiene un precio, y vosotros aún no estáis preparados para pagarlo. Marta sintió como el temor y la adrenalina se mezclaban en su interior, pero también una chispa de desafío que la empujó a hablar con firmeza. No nos detendremos. Queremos saber. Queremos justicia. Y lo encontraremos, aunque nos cueste la vida. El hombre hizo un gesto con la mano, y de repente, varias luces en la casa se encendieron de golpe, revelando paredes cubiertas de viejas fotografías, recortes de periódicos y mapas marcados con símbolos extraños. Era un altar al pasado oculto, un testimonio silencioso de secretos que alguien había querido enterrar. Luis y Marta se miraron, sabiendo que habían cruzado un umbral del que ya no había retorno. La búsqueda de la verdad se había convertido en una batalla contra sombras que parecían tener vida propia, y el próximo movimiento podría ser decisivo. En ese momento, la caja metálica emitió un último zumbido y se apagó, dejando tras de sí un silencio pesado, cargado de promesas y amenazas. Marta sintió que el aire vibraba con una energía nueva, como si algo estuviera a punto de revelarse. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo Luis, con la voz firme. Y no descansaremos hasta descubrir todo. Mientras la noche envolvía la casa, Marta comprendió que el peligro era real, pero también que, a veces, enfrentar las sombras era la única manera de encontrar la luz.